La palabra en casa, Evangelio y reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis caminando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos en este día, mis queridos hermanos, lo que se denomina el discurso vocacional de nuestro Señor Jesucristo, que comenzamos ayer y finaliza hoy con el envío de estos 72 discípulos. Interesante cómo el Evangelio de San Lucas precisamente coloca ese envío que hace el Señor aquí. Entre otras cosas, podemos tener un texto muy bello que nos ayuda a discernir por qué y si es verdad que el Señor quiso una iglesia. Frente a esa pregunta que algunos se hacen, ¿no? ¿Cómo así que Jesucristo quería una iglesia? ¿Dónde está que Jesucristo quiso una iglesia? Pues bien, aquí tenemos uno de estos tantos textos donde vemos la voluntad de Jesucristo, que quería dejar una comunidad, unos discípulos que continuaran, que eran delante de Él a predicar el Evangelio. Bien, pero es un texto vocacional, es un texto de llamado, es un texto de envío también, y aquí podemos meditar tres cosas fundamentales. En primer lugar, ¿cuál ha de ser la actitud de aquel a quien el Señor envía? Y el Señor nos dice que tiene que ser una actitud humilde, pobre, libre y totalmente abandonado a la gracia de Dios. Esa es la actitud y es la condición que precisamente el Señor coloca al enviar a sus discípulos. Vayan sin alforja, sin talega. Todo esto quiere decir, miren, ser discípulos hoy es confiar en la gracia de Dios, es irnos sin ambiciones, es ir sin ningún interés, sin ganancia alguna, más que el poder servir al Señor Jesús. Hoy, mis hermanos, ante tanta necesidad, qué bueno que volvamos a confiar en la gracia de Dios. Santa Teresa de Calcuta nos dejó una frase muy bonita frente al apostolado que realizamos y a ese gran proyecto del Señor nos encomienda a nosotros de anunciar su palabra. Ella dijo en algún momento: si tus sueños y si tus proyectos dependen del dinero, es porque son muy pobres. Y el seguimiento de Jesús, el responderle y el decirle sí a Jesús, el ir a predicar su palabra, no tiene que depender del dinero ni de otras cosas materiales. Sería algo muy triste y algo muy lamentable. Hoy más que nunca, mis hermanos, aún en medio de esta necesidad, pero contemplando la pobreza, el hambre, las necesidades de tantos hermanos, que Dios nos ayude a confiar en su gracia y que nos ayude a desprendernos y a ser generosos en el anuncio del Evangelio cada día. En segundo lugar, el contenido. ¿Cuál ha de ser el contenido
de esta misión, de este apostolado. ¿A qué nos envía el Señor? Por supuesto, Evangelii Nuntiandi, ese gran documento de Pablo VI, nos recordaba también que la iglesia está para evangelizar. Pero Lucas insiste en algo muy importante: ir a predicar el reino de Dios. Y hoy coloca dos características: la paz, y lo nombra en varios momentos, la paz, el ser instrumento de la paz. Es interesante cómo Lucas en este texto, en este envío, al lado de ese contenido fundamental que es el reino de Dios, insiste en que sea la paz y luego la atención al enfermo. Vayan y sanen a los enfermos. Una iglesia que es instrumento de paz, una iglesia que es instrumento de sanación frente a tanto dolor, frente a tanto sufrimiento y frente a tanto caos que hoy experimenta la humanidad. Un texto que hoy se actualiza en nosotros, y ahí tenemos todo ese plan para poder nosotros continuar con esa obra maravillosa del Señor. En tercer lugar, mis queridos hermanos, Lucas, o mejor el Señor Jesús, a través de San Lucas, a través de este evangelio, de manera especial de este texto, pues nos recuerda y coloca delante de nosotros las dificultades. No va a ser fácil, y el Señor lo prevé. Nos van a rechazar, nos van a negar la entrada, nos van a cerrar las puertas, nos van a apedrear, nos van a calumniar. Eso va a suceder. Es más, es interesante cómo el Evangelio lo coloca, que será un signo de que en realidad se está predicando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay persecución no hay evangelización, tal vez. Que la persecución, que el rechazo, que las críticas, que las calumnias serán un signo de ayudarnos a comprender que estamos evangelizando como ha de ser. Tengamos cuidado con esos ambientes de reconocimientos, de felicitaciones, que nos llenan de soberbia, de vanagloria o de autosuficiencia, porque tal vez no es el camino de la evangelización. Que María Santísima, nuestra Madre, siga intercediendo por todos nosotros, nos acompañe siempre, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Mañana nos vemos.